Bienvenidos a un nuevo espacio de Conversaciones con Fama. Hoy estamos con el profesor Arthur Brooks. Él es profesor de liderazgo público de la Escuela Kennedy de Harvard. El profesor Brooks también escribió el libro Love Your Enemies y es columnista en varios medios, entre ellos The Atlantic. Profesor, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. En su libro y esta mañana nos hablaba también como del hábito del desprecio. Sí. Y para nosotros es muy importante empezar por allí porque de alguna forma entendimos que es un hábito en el que aniquilamos al otro, al adversario o enemigo o la persona que piensa distinto a nosotros, pero que deberíamos vencer este hábito justamente para discrepar mejor. Sí. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos discrepar mejor, sobre todo en un contexto ahorita electoral en Colombia, pero que además pues en nuestro país como en otros países del mundo vivimos en una constante polarización? Sí, claro. Entonces, estamos viviendo en un periodo de populismo, y el populismo tiene el vocabulario de la polarización, del odio, del menosprecio, el desprecio, decimos. Y es muy destructivo, porque eso quiere decir que la gente con la cual discrepo son mis enemigos y los tengo que odiar. Eso impide el progreso totalmente. En una sociedad que tiene una competencia de ideas, hay que tener discrepancia. Es súper importante tener gente en desacuerdo, porque el desacuerdo cultiva más ideas. Si yo tengo todas las soluciones, todas las ideas son mías y las ideas de los demás son malas, imposible. Todo el mundo sabe que eso es imposible, lo cual quiere decir que me hace falta a mí gente que no esté de acuerdo conmigo, pero si yo les considero como mis enemigos mortales y digo que son imbéciles y estúpidos y no valen nada, yo no voy a aprender nada de ellos. Y además, la sociedad no va a aprender de ellos y ellos no van a aprender de mí. Y eso está muy mal, porque competencia es la esencia del progreso en nuestras sociedades. La competencia en la política es la democracia. La competencia en la economía son los mercados que nos lleva productos mejores, los consumidores. Pero la competencia más importante de cualquier tipo de competencia son ideas diferentes. Tenemos que comparar mis ideas con tus ideas y a ver cuáles son mejores. Si no estamos de acuerdo, pues esto me parece muy bien, pero si somos enemigos, si no amamos a nuestros enemigos, si no tenemos respeto a los demás, mal asunto, no podemos tener progreso. Muchas de las discrepancias en contextos electorales ocurren en nuestros hogares. Sí. Incluso en nuestras empresas, o sobre todo en espacios donde pareciera que el amor está más presente. Y cuando uno habla de el enemigo o el adversario, suena muy radical, sí, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos discrepar mejor sin necesariamente ver al otro como enemigo? Porque puede ser mi papá, puede ser mi mamá. Sí, no es un problema que tenemos en familias en Estados Unidos también. Uno de cada 6 americanos no está hablando con un miembro de su familia por motivos de ideología o política. Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, porque literalmente solo hay 4 hábitos. Yo me especializo en la felicidad como académico. Y solo hay 4 secretos o 4 hábitos de la gente feliz. Es la fe, la familia, la amistad y el trabajo a través del cual servimos a los demás. Y entonces cuando cortas las relaciones familiares por la política, qué estupidez, qué horror, qué pérdida de sentido común, pero pasa muy a menudo. La manera de no hacer eso es a través básicamente de practicar el amor. Cuando tú tienes amor al prójimo, lo cual es un acto, una decisión, no un sentimiento, decides escuchar a otra persona. Es muy increíble como el efecto anestético que tiene cuando escuchas a los demás. Y es lo que tenemos que hacer en el trabajo y con las familias. Cuando alguien no está en desacuerdo contigo, primera cosa que tienes que hacer es escuchar, a ver si encuentras, igual estarás en desacuerdo aún, pero por lo menos has hecho el respeto a la persona con la cual tienes relaciones, de escuchar su punto de vista, y tienes más posibilidad de persuasión, además. Nosotros
en Colombia, digamos, no tenemos una cultura de consumo de información muy desarrollada. La gente tiende a casarse, a establecer una relación muy sólida con un medio de comunicación que comparte su visión política solamente. Entonces esto lo que hace es alimenta, o sea, el medio comienza a alimentar la sensación de que la persona está en lo cierto, en lo correcto, y que los demás son los que están equivocados. ¿Cómo rompemos ese loop? Ese yo siento esta posición y los medios me dicen que estoy bien, entonces me afirmo todavía más en eso. Pasa en Estados Unidos a veces, y cada vez más, porque la gente vive en ciudades donde todo el mundo piensa igual. Es curioso que en mi época, porque yo me crié en una ciudad que se llama Seattle, que está en el noroeste, tocando con Canadá y el Pacífico. Era muy normal, era 50-50, era la mitad y mitad entre demócratas y republicanos. Y ahora es 95% de demócratas. Es terrible, porque eso se llama una burbuja ideológica, es lo que quieres decir. Cuando te casas con personas que están de acuerdo contigo, solo tienes amigos y solo lees los periódicos que tienen un punto de vista con lo cual estás de acuerdo, miras los canales de televisión y todo eso. Pero es equivocación, es equivocación. Tenemos que todos buscar gente que no esté de acuerdo con nosotros. Eso es una manera de vivir mucho más interesante. La diversidad es una maravilla para vivir así, de ver el mundo diferentemente. Y eso no es diversidad, solamente diversidad racial o de religión, sino de ideología también. Hay que buscar gente que no piense como nosotros y decir, oye, explícamelo. Es tan interesante cuando vives de esta manera. Es una aventura, francamente. Pero en ese sentido, ¿cómo dialogar con alguien que de pronto no quiere dialogar conmigo o que tiene una reacción violenta ante mi diálogo, ante mi intención de acercarme? Que eso pasa mucho acá también, o sea, la polarización es tanta que ya los ánimos están muy caldeados y ya las posiciones están como muy atrincheradas. Yeah. ¿Cómo romper eso? Pues la manera de romper eso es escuchar a los demás. Es que alguien tiene que romper el bloqueo. Y mejor que si los dos lados tienen voluntad para romperlo. Pero normalmente solo es una persona. La manera de hacerlo es de decir, tú no estás de acuerdo conmigo y yo quiero aprender de ti. Bueno, no quiero que me convenzas o igual no me puedes convencer, pero realmente yo quiero aprender. Porque la verdad es que podemos aprender muchísimas veces cuando no tenemos amigos y no oímos a los demás, no tenemos ningún interés de escuchar a los demás, no tenemos ni idea. O sea que los de derechas piensan que los de izquierdas son unos brutos, unos muy comunistas y lo que sea, y viceversa, y no tienen ni idea. O sea, y cuando conoces de verdad a alguien que no esté de acuerdo contigo, dices, es curioso, es muy de izquierdas, pero él quiere a sus hijos igual como yo, y es patriota como yo, y quiere que el país prospere como yo. Es curioso que tenemos mucho en común. O sea, es más también concentrarnos en lo que nos une, más que en lo que nos separa. Y sí, escuchar y buscar lo que tenemos en común es muy agradable hacerlo, además, porque resulta que pensamos que tenemos muchos enemigos, tenemos muchos menos enemigos de lo que pensamos. Es que muchas veces los enemigos no son enemigos, eso es una ficción, es una fantasma que tenemos de tener tantos enemigos porque discrepamos tanto. No discrepamos tanto, no. Tenemos otras ideas, tenemos diferentes ideas de cómo prosperar como un país. Pero los fundamentos son casi todos iguales. Queremos vivir bien, queremos tener hijos que estén bien, queremos tener un país con prosperidad y con seguridad, todos. Pero tenemos ideas diferentes de cómo llegar a este punto. Usted ahorita mencionaba dos palabras muy importantes y son como la escucha, la disposición a escuchar, pero también a aprender. Y esto no es tan sencillo para todos, es decir, hay un componente allí también de modestia, de apertura intelectual, que al mismo tiempo, si todos lo tuviéramos, pues tendríamos conversaciones también más intelectuales, donde pudiéramos argumentar. Pero ¿cómo hacerlo cuando esa polarización, cuando la influencia de los medios
exacerba las emociones, las pasiones y demás. Sí, sí, eso es una oportunidad para la generación joven o sea, de ser los líderes que tienen que ser, de rechazar la polarización y el populismo de mi generación, francamente. Nosotros estamos utilizando, estamos manipulando a la gente joven, gente de mi edad, diciendo que tienen que ser soldados, niños soldados en la guerra cultural que estamos llevando. Y es una oportunidad de liderazgo para la gente joven, de rechazarlo, de decir, no, la polarización no es una cosa que quiero yo. Es una cosa de vosotros, de la antigua generación, que nos ha hecho tanto daño a través de las guerras y los conflictos. Nosotros, o sea, me niego de odiar a los demás. Me niego de hacerlo. Me niego de odiar a otro colombiano solamente porque no esté de acuerdo conmigo. Es que es una estupidez, y eso es la oportunidad de independencia. O sea que también se requiere un diálogo intergeneracional, que ojalá no termine también polarizando de otra manera, que los jóvenes puedan decir, ustedes los viejos no hicieron, o los adultos digan, ustedes los jóvenes no entienden. No, pero seguiremos, porque si hay progreso, si hay más paz, si hay más prosperidad, nosotros que hemos entre los políticos de mi edad y los medios de comunicación de mi edad, de estos periodistas, estaremos dispuestos de seguir las cosas buenas, que el futuro, me parece que a mí. Colombia en este momento tiene muchas heridas abiertas de la guerra, del conflicto interno que hemos cursado. ¿Cómo podemos hablar en este momento de amor? O sea, todavía no hemos terminado de hablar del perdón y de la reconciliación. ¿Cómo podemos llegar a hablar de amor en este contexto? ¿Cómo decirle a alguien que todavía tiene heridas abiertas por la situación que ve, muchas veces ve en los medios, ve en la calle a los que fueron sus ofensores? ¿Cómo hablarles a estas personas de amor y decirles que hablen ellos desde el amor? Es tan difícil, eso es tan difícil, es inconcebible para mí. O sea, entender cómo ves pasado eso en este país. Y no, te rompe el corazón, francamente. Pero tenemos que entender, tenemos que recordar que el amor no es un sentimiento. Igual es imposible sentir afección para la gente que te ha hecho mucho daño. Igual es imposible. Pero siempre es posible decidir amar. Porque es una decisión de decir, hombre, es que el San Tomás Aquino en el siglo XIII dijo, el amor es la voluntad del bien del otro. O sea, que es una decisión, no es un sentimiento. O sea, decir, este tipo me cae bien, esto es un sentimiento. Pero amar a los demás es una decisión de gente fuerte, de ser fuerte. De decir, por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo que pasó anteriormente. Y además es que me ha hecho mucho daño esta gente. Pero me niego de odiarlo, porque he tomado la decisión de amar y actuar así, de acuerdo con mi decisión. Es difícil, no quiero decir que es fácil, es muy fácil para mí venir a Estados Unidos y decir que tenemos que amar a los enemigos. Ya sé que como decimos en España, que jeta, que cara dura, decir una cosa así. Y reconozco que es más difícil de todo eso, pero yo creo que somos capaces de hacerlo. Yo creo que los humanos, los seres humanos, somos fuertes y tenemos la capacidad no de olvidar, pero de amar como decisión. Bueno, para nosotros como Compama son fundamentales las empresas, ¿cierto? Están obviamente en el corazón de la organización. ¿Cuál puede ser el papel de las empresas en general para servir de puentes, para liderar conversaciones en esta época? Sí. Las compañías tienen posibilidad, tienen oportunidad de ser ejemplos de tener una cultura mejor. Muchas veces las compañías hacen al revés. En mi país, por ejemplo, están polarizando aún porque están tomando posiciones políticas en mi país. Están diciendo que estos son los malos y estos son los buenos porque tienen miedo.
tienen miedo de los activistas y los activistas tienen mucho poder, pero las compañías tienen la responsabilidad de no escuchar las voces más altas, las voces de los activistas que están chillando, sino de pensar, ¿qué es mejor para mi sociedad? ¿Qué es mejor para mi cultura? Es el amor. Entonces, de ser un modelo para el resto de la sociedad, de escuchar a todas las voces interiores de sus empleados, de actuar como quieren que la sociedad actúe. En ese sentido, las familias de pronto juegan como un papel muy fundamental para enseñar, como para ser esos primeros líderes de enseñar a respetar la diferencia, a valorar la diferencia. Ese es como el papel que jugarían las empresas, las familias en este caso. Sí, es que el papel de la familia es imprescindible, francamente. Y si quieres cambiar la sociedad, hace falta la sociedad. Además, la sociedad es uno de las inversiones que he dicho antes de la gente feliz. Fe, familia, amistad y trabajo en la cual podemos expresar nuestros valores y servir a los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apoyar a las familias para que puedan expresar sus valores y puedan educar a sus hijos así bien. Y eso es súper importante para una organización, una gran organización como Confama. Tiene oportunidad y está explotando la oportunidad de apoyar a estas familias para que tengan más amor y para que sus hijos puedan prosperar. Bueno, y en cuanto a los liderazgos, digamos, Colombia es un país con muchas regiones, somos una población heterogénea y al mismo tiempo pues esto se profundiza obviamente en el continente, en América Latina, y se nos ha dificultado históricamente trabajar con personas que piensan distinto. ¿Qué podríamos decirle a los líderes públicos, privados, sociales, políticos de una ciudad tan diversa también como Medellín? ¿Qué responsabilidades deberían tener estos líderes pues, para promover la convivencia y el trabajo con otro que es el adversario porque piensa distinto? Pues hace falta un cambio de pensar. O sea, que mucha gente piensa que yo no voy a prosperar, yo no voy a tener más prosperidad sin más acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo, pero no es verdad. La competencia requiere más desacuerdo y tenemos que valorar el desacuerdo más. El desacuerdo bueno, el desacuerdo sin violencia, sin insultos, sin sarcasmo. Constructivo y buscar gente. Es curioso que yo era un ejecutivo antes. Soy académico ahora, pero yo llevaba una compañía como ejecutivo durante 11 años. Y al cabo de un par de años yo encontré que yo tenía muchos más resultados buenos cuando me rodeaba de gente que no estaba de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque no me hace falta gente que está de acuerdo conmigo. No me hace falta. O sea, que yo sé mis opiniones. No me hace falta gente que dice, oye, jefe, tienes razón. Me hace falta gente que dice, hay que pensar en esto de otra manera. Igual no estoy de acuerdo. Y si soy el jefe, tomo otra decisión. Pero yo quiero más repertorio intelectual. Y eso es lo que hay que pensar. Mucha gente no piensa de esta manera, pero es muy importante. Si hemos progresado, o sea, tanto que la discrepancia no viene con violencia, lo cual es un gran logro de este país. Entonces hay que buscar una manera para que la discrepancia no sea destructiva, sino productiva, sino constructiva a través del intercambio de ideas. Hay que formarse para esto, hay una educación allí pendiente y por eso nosotros también queríamos preguntarle, usted estuvo hoy en un espacio como liderario, ¿qué opina de un espacio así en el que se forman líderes en la diversidad, en el que se promueve un pensamiento distinto, sobre todo porque los líderes, como usted lo menciona ahorita, también juegan un papel fundamental? Es importante tener instituciones como liderario, porque el liderazgo es fundamental para el progreso de una sociedad, pero no tiene que aparecer espontáneamente. Necesitamos laboratorios
para cultivar el liderazgo del futuro a través de los valores y la ciencia y las prácticas de otros países que está funcionando bien. Y por eso que me parece que el liderazgo es súper importante para la prosperidad del futuro de Colombia. Bueno, profesor Brooks, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo, por esta conversación. Yo creo que podríamos resumir como en la decisión de amar. Es como de tener ese acto de amar, no de sentir, sino de yo tener esa disposición. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vosotros y a todos los de Medellín por una visita maravillosa y espero volver muy pronto.